A esta hora saludo a mis hermanos que se encuentran en el centro misionero de Doradal. Dios les bendiga. Saludamos también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver el tema, esquivemos la lanza. Esquivemos la lanza. Y en el primer libro del profeta Samuel vemos que el rey Saúl desobedece a Jehová, Dios Todopoderoso. Y debido a esa desobediencia, el Espíritu Santo de Dios se apartó de él. Y leamos la palabra del Señor en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16. Vamos al primer libro del profeta Samuel, capítulo 16. Capítulo 16. Y leemos del verso 14 al 20. Primera de Samuel, capítulo 16, del verso 14 hasta el 20. Y dice la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, pues que delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a su criado, búscame pues ahora alguno que toque bien, y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Aleluya. Entonces vemos acá que Saúl ha desobedecido y el Espíritu Santo se aparta de él. Entonces viene un espíritu malo de parte del mismo Dios viviente a atormentarlo. Y le dicen que busque a alguien que le sepa tocar el arpa, y el único que sabía tocar el arpa era David. Entonces va donde le mandan la razón al papá de David, que se llamaba Isaí, y entonces viene Isaí y le manda a David para que fuera a tocarle el arpa. Aleluya. Para cuando tocaba el arpa, ese espíritu dejaba de atormentarlo. Y vemos ahí algo, y es que David trató de aliviar su tormento, pero no buscó el arrepentimiento. El tormento, pero el arrepentimiento no. Aleluya. Y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 18. Todos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 18. Primero de Samuel, capítulo 18, y leemos del 1 al 16 nada más. Aleluya. Primero de Samuel, capítulo 18, y vamos a ver del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo sanó Jonatán. Y Saúl le tomó aquel día y no le volvió a ver en casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David de otras ropas suyas hasta su espada
su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba. Se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con banderos y cánticos de alegría e instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y danzaban y decían lo siguiente, decían: Saúl hirió a miles y David a 10,000. Saúl hirió a miles y David hirió a 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Ya no les falta más sino que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció que el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Lo tomó el otro día el espíritu malo a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano y como otros días, y tenía Saúl una lanza en su mano. ¿Qué tenía el rey Saúl? Una lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl se alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente con todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba con ellos. Aleluya. Aleluya. Teniendo en cuenta que David lo hacía todo con excelencia, y debido a esas grandes victorias que Dios le daba cada día a David, porque pues el Espíritu Santo estaba con David. Entonces, Saúl comenzó a tener celos. ¿Qué comenzó a tener? Celos. Saúl comenzó a tener celos. Esos celos malos, a mirar con malos ojos a David, al ungido de Jehová. Comenzó a mirarlo con celos, con envidia, con odio, con rabia, con rencor, con resentimiento. Comenzó a mirarlo muy mal. Y así es que Saúl decide, póngale cuidado, Saúl decide enojarse contra David, aun cuando David no se había enojado con él, se enojó él solo. David no estaba enojado contra el rey Saúl, no, fue Saúl que se enojó. Así existen seres humanos que se enojan contra otros y el otro no está enojado. Se pone enojado, se pone rabioso uno, el otro no. Saúl miraba mal a David cuando David nunca lo había visto a él mal, no le había hecho ningún daño. Y esas personas como Saúl, que es una persona mediocre, pues es inevitable provocar el enojo en esas personas.
Cuando una persona se esfuerza por ser excelente y con la ayuda de Dios ser mejor cada día, esa situación va a despertar envidias. ¿Qué despierta? Envidias. Cuando usted hace algo bien, las cosas para Dios, hace las cosas bien hechas, le va bien y va creciendo, va mejorando cada día, eso despierta envidia. En Proverbios capítulo 14, verso 30, mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 14, 30. Proverbios capítulo 14, el verso número 30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. ¿Qué es la envidia? La envidia va carcomiendo los huesos del mismo ser humano que siente envidia. ¿Sí ve cómo es de mala la envidia? Tener envidia por algo o por alguien o por, bien sea por otro ser humano o por cosas materiales que hay, que yo no tengo y otro sí tiene. Dice que va carcomiendo los huesos. En Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Mire lo que dice Eclesiastés 4, 4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que nos hablaba el Señor, todo trabajo y toda cosa que se hace con excelencia, que va a despertar envidia. ¿Qué despierta? Envidia. Todo lo que se hace bien, con excelencia, que va creciendo, que va mejorando, que va teniendo victoria, va estando bendecido, eso despierta envidia. Dice la palabra aquí en Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Al Señor Jesús lo entregaron, ¿por qué? ¿Por qué entregaron al Señor Jesús? Por envidia. Lo dice en Mateo capítulo 27, verso 18, que al Señor Jesús lo entregaron por envidia. Los Saúles no se acaban. Siempre habrá alguien en desacuerdo con tu éxito. Siempre habrá alguien en desacuerdo con tu éxito, con tus triunfos, con tus victorias. Y el problema de Saúl es que no pudo manejar el éxito que David tenía. Esos triunfos que Dios le daba a David cada día, cada vez que salía a la guerra y cada cosa que hacía, Saúl no pudo manejar eso. Se llenó de envidia y tenía miedo, tenía celos, envidia, resentimiento. Y vemos que Saúl, siendo todo un rey, se comportó como un niño. ¿Cómo se comportó? Como un niño. ¿Por qué se comportaba así? Porque ya no tenía la presencia del Dios viviente. Aleluya, aleluya, aleluya. No tenía la presencia del Dios viviente. Así le ocurre a muchos seres humanos que se apartan de la presencia del Dios viviente. Se comportan de una manera mala, se comportan con insensatez. Cuando la presencia de Dios ya no está en los seres humanos, se dejan dirigir por los sentimientos, por las emociones, por la carne. Así como en este caso vemos allá donde leímos la palabra de Dios que Saúl pecó contra Jehová y el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl. Entonces, ¿cómo quedó? Sin el Espíritu Santo, quedó en la carne. Entonces, por eso estaba actuando así, de esa manera, como un niño. Estaba actuando de una manera con insensatez, muy insensato, porque estaba en la carne, a través de los sentimientos, las emociones. Vemos cómo Saúl se enoja contra David, sabiendo que David, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un bien
para él mismo, le estaba tocando el arpa para que dejara de ser atormentado. David, ¿qué hacía? David peleaba las batallas de Jehová. Él peleaba las batallas de Jehová. Y a cambio de recibir una felicitación por estar haciendo todas esas cosas tan buenas, una felicitación del rey, lo que recibe es resistencia, persecución, ataque que le decía, lo voy a clavar en la pared, lanzar la espada, lanzar la lanza, quería matarlo. Eso fue lo que le dio en respuesta por hacer el bien. Vemos algo muy importante todo el tiempo, que Saúl persigue a David y David siempre lo esquivó. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Lo esquivó. ¿Se puso a pelear, a devolverle la lanza? No, sencillamente lo esquivó. Lo esquivó. Vemos algo, y es que Saúl invierte parte de su vida en perseguir a David. ¿Qué invierte Saúl? Parte de su vida, su tiempo en perseguir ¿a quién? A David, en perseguir a un escogido del Dios viviente, a perseguir a un ungido de Jehová. A cambio de Saúl haberse puesto a enfrentar a aquellos enemigos, a los moabitas, a los filisteos, bueno, a todos los enemigos que estaban contra Israel, a cambio de ponerse a enfrentarlos a ellos, se puso fue a perseguir al ungido de Jehová. Mire cómo no tenía ni un poquito de sabiduría. ¿Y por qué obraba así? ¿Por qué actuaba así? Porque sencillamente ya el Espíritu del Dios viviente no estaba ahí. Él había pecado, había desobedecido contra Jehová y el Espíritu de Jehová se había apartado de él, dice la palabra del Señor. Así existen también seres humanos. En cambio de perseguir a los hijos del diablo, se ponen a perseguir a los hijos del Dios viviente, a los ungidos de Jehová. Y eso lo hacen ¿por qué? Porque han perdido la unción del Espíritu Santo, Santo, Santo. Amén. Mientras el Espíritu Santo de Dios estuvo con Saúl, los demonios no habían entrado en él. Vuelvo y repito, mientras el Espíritu Santo estaba con Saúl y él estaba en obediencia, los demonios no habían entrado en él. Pero cuando el Espíritu Santo sale de Saúl, por haber pecado, por haber desobedecido, fue cuando entra el espíritu malo a atormentarlo. Aleluya. Lo que nosotros como creyentes debemos de preocuparnos cada día es por ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dígalo conmigo, por ser llenos del Espíritu Santo, por ser llenos del Espíritu Santo. Cada día buscar esa presencia, buscar esa llenura del Espíritu Santo para nuestro ser, para nuestra vida. Aleluya. David tocaba el arpa para tratar de liberar a Saúl, y Saúl reacciona tratando de clavarlo en la pared. Es el pago que le da. Una lanza. Y David siempre esquívelo y esquívelo y esquívelo. David era un hombre muy fuerte, era joven, tenía todas las fuerzas. Estaba ungido por Jehová. Había sido capaz de matar oso. Un oso es fuerte y tiene fuerza. Lo mataba y lo agarraba en la quijada y lo mataba. Cogía a un león y lo acababa y lo mataba. Donde David hubiera querido atacar a Saúl, en un momentico lo acababa. Con toda la fuerza, toda la unción, todo el poder que tenía. Le hubiera querido hacer daño en un momentico, lo desaparece. Pero no. Por eso dice la Biblia, dice el Señor, que David tenía un corazón conforme al corazón del Dios viviente. Aleluya, a su nombre. David tenía algo muy importante que también nosotros debemos de tener, y es discernimiento. ¿Qué debemos de tener? Discernimiento. David comprendía muy bien que lo quería matar a él no era Saúl, sino era el demonio que estaba dentro de Saúl, ese que se le metía y que lo atormentaba cada rato. Quería matarlo.
Él sabía muy bien, no, no es Saúl, es el demonio que lo tomó. David nunca se levantaba contra el ungido de Jehová, aunque sabía que había desobedecido y todo, pero sabía que Dios lo había ungido y era el rey. Él era un rey. Una vez estuvo, iba con sus hombres y llegó a descansar en una cueva y resulta que ahí estaba Saúl ahí con todos los hombres también. Y le dicen los que iban con él, oiga, hoy Dios te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Dice, no, 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 no. Le cortó un pedacito del manto que tenía Saúl. Y sin embargo, sintió temor en su corazón. Dijo, Dios me guarde de ir a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y aún sabía que había desobedecido, que el Espíritu Santo que estaba endemoniado y todo eso. Pero dijo, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Igualmente, nosotros nunca debemos de levantarnos contra ningún hijo, contra ninguna hija de Dios. Son ungidos de Jehová. Somos ungidos del Dios viviente. Amén. Saúl siempre hablaba mal de David, pero David no hablaba mal de él. Es el ungido de Jehová, es el rey. Y aunque lo perseguía para matarlo, decía, no, es el rey, es el ungido. Siempre lo esquivaba, lo esquivaba. Por eso el título de este mensaje es Esquivemos la lanza. Esquivemos la lanza. Así debemos de comportarnos los verdaderos hijos de Dios, como que se comportaba el rey David. Cada vez que veo a una persona creyente enfrentado contra otro, es porque su comunión con el Espíritu Santo fue afectada. ¿Qué le pasó? Fue afectado su comunión con Dios. Ya está ahí en muerte espiritual, está en las emociones, en los sentimientos, está en la carne. Dios no quiere a ningún cristiano como Saúl, tratando de clavar en la pared al ungido de Jehová. Dios no quiere así. El enemigo es real. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago 4, verso 4. Verso 7, perdón. Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Vemos que el enemigo es real, el diablo de Jehová lo reprenda. A lo largo de la Biblia, de la palabra de Dios, nos habla de ese personaje. Desde Génesis, cuando se le aparece a Eva y la engaña, y a Adán los engaña. Y ahí, a lo largo de las escrituras, nos habla de el diablo, que Jehová lo reprenda. No es una ciencia ficción, es algo real, que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Aleluya. La forma más eficaz de reprender al diablo y que huya de nosotros es cuando nos dedicamos a vivir una vida sometida a Dios. ¿Cuándo? Cuando nos dedicamos a vivir una vida sometida al Dios viviente. Someternos a Dios crea en nosotros una protección divina. ¿Qué crea en nosotros al someternos a Dios? La protección divina. A donde el enemigo no podrá entrar, no podrá llegar. Amén. Es supremamente pero muy importante enfocarnos en someternos a Dios. Muchas personas se enfocan en pelear contra el enemigo a todo el tiempo y no se someten a Dios. Amén. A veces se someten al mundo, o a veces se someten al enemigo y no a Dios. A veces tratan de resistir a lo que Dios ordena, a la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, someteos al Dios viviente, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Huirá de vosotros.
Someternos a Dios trae una unción específica. ¿Qué trae? Una unción maravillosa, una unción específica, una unción poderosa sobre nuestras vidas. Y esa unción hace que el enemigo huya. ¿Qué hace la unción y el poder de Dios en nosotros? Que el enemigo huya. Porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces el enemigo no puede estar ahí, tiene que huir del templo del Espíritu Santo. Con esa unción reprendemos a todos los enemigos espirituales. La Biblia es muy clara cuando nos habla que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de mal y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nunca te enfoques en esa carne o en ese cuerpo que está siendo usado para atacarte o para destruirte. Vuelvo y repito, no te enfoques en esa persona, no te enfoques en esa carne, en esa persona que está siendo usada por el enemigo para tratar de destruirte. Amén. Tenemos que enfocarnos en los espíritus que están dentro de esa persona que te quiere destruir, que te quiere arruinar, que te quiere afectar. Amén. Aleluya. Debemos de aprender del rey David. Él no devolvió mal por mal. Amén. ¿Qué dice el rey David? No devolvió mal por mal. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Acompáñeme a leer Romanos capítulo 12. El libro de los Romanos capítulo 12. El libro de los Romanos capítulo 12, del verso 17 al 21. ¿Qué dice Romanos 12, del 17 al 21? Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Con quiénes? Con todos los seres humanos, estar en paz. No os vengáis vosotros mismos, sino amados, no vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dele de comer. Si tuviere sed, dale beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, lo vence con el bien, el mal. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Por eso mire David cómo obraba. Lo voy a matar a clavarlo en la pared. Lo esquivaba. Voy a hacer tal cosa. Lo esquivaba. Jesucristo nos habla: bendecid a los que os maldicen, orar por los que os ultrajan, hacer bien a los que os aborrecen. Jesucristo nos habla en las bienaventuranzas, en el sermón del monte. Aleluya. Qué bendición es ponerle fin al mal y vencerlo con el bien. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Y la lucha no es contra sangre y carne. Que Dios derribe cualquier obra del enemigo, pero no es contra ningún ser humano. Aleluya. No es contra ningún ser humano. Cuando los seres humanos lanzan ese ataque, esquívelo. Amén. Miren lo que dice Jesucristo en Primera de Pedro, capítulo 2. De él es que debemos de aprender. En Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a aprender del Señor Jesucristo. Lo que dice algo maravilloso. Capítulo 2, el verso 20 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso número 20 al 23. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21, ¿qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué padeció Jesucristo? Para dejarnos ejemplo y para que sigamos sus
pisadas, sus huellas. Miren lo que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en el verso 23, léalo conmigo, dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Ejemplo más grande que nos da el Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo, así como David, por eso dice la Biblia, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y mire cómo el Señor Jesucristo también nos habla claramente. Entonces debemos de comportarnos tal como el Señor nos manda y esquivemos la lanza. No se ponga a pelear contra ningún ser humano, porque al pelear contra un ser humano le abre puerta al enemigo. Cuando entró el espíritu malo a atormentar a Saúl, al rey Saúl, cuando él sintió celos, odio, rabia, rencor por David, porque la gente decía, Saúl mató a miles y David a 10,000, y se llenó de ira, de enojo, de celos, de rabia contra el ungido de Jehová. Y al hacer eso, le abrió puerta al enemigo y dice que entró un espíritu malo y lo toma. Y ese espíritu malo era el que quería matar a David. Aleluya. Entonces tenemos que aprender de lo que el Señor nos habla en esta hora. Dígale, Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra, Dios. Padre, mire cuántos seres humanos me miran mal. Cuántos seres humanos han blasfemado de mí. ¿Cuántos seres humanos han hablado mal de mí? ¿Cuántos seres humanos han tratado de matarlos? Oh Santo Israel, ¿cuántos seres humanos hacen cosas malas en contra de nuestras vidas? Mira todo eso, Señor. Hoy tomamos la decisión de esquivarlo como David esquivaba la lanza que Saúl quería enclavarlo en la pared, quería matarlo, pero él la esquivaba. Nunca levantó ni un dedo en contra del ungido de Jehová. Ese hombre que se dejó usar por el enemigo, él mismo, Dios mismo se encargó de él. Oh Santo Israel. Lo que el Señor Jesucristo hacía era que nunca amenazaba, sino que todo lo entregaba al que juzga justamente. Dice la Biblia, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dígale, Señor, a esta hora encomendamos y entregamos toda situación, cualquier ser humano que esté usado por el enemigo en contra de nuestras vidas, en contra de tu obra, en contra de la iglesia de Jesucristo, Padre, en tus manos, Señor, le entregamos por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, para que tú obres, Señor, porque tú eres el juez justo de toda la tierra, tú eres el juez justo, Señor, de toda la tierra, dice la Biblia. Tú, Señor, le das a cada uno lo que se merece de acuerdo a sus obras, poderoso. Tu palabra es real, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Dios del cielo, delante de tu presencia estamos. Queremos que tú obres, que tú intervengas, Señor. Cada ser humano que se haya levantado en contra de nuestras vidas, en contra de tu vida, en las manos del Dios viviente los entregamos, pero no nos levantamos en contra. La lucha es contra los demonios. Reprendemos esos demonios que toman los cuerpos para causarle daño a los demás seres humanos. Sean reprendidos en el nombre de Jesucristo, se han lanzado fuera por el poder del nombre de Jesucristo, se han echado fuera por el poder de la palabra. Dios de Israel, glorifícate, derrama tu gloria y tu poder, derrama de tu presencia, oh Dios, toca las vidas, Señor, ayúdanos a poner por obra esta palabra que hoy nos has enseñado. Te lo pedimos, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias.